Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Una vez más con ustedes en el segundo programa del día de hoy, lunes 15 de marzo del año 2021. Muy agradecidos con ustedes porque nos están obsequiando los likes que siempre le estamos pidiendo, el me gusta, y también compartiendo el programa. Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás este lunes? Híjole, Javier, lunes 15. viendo cómo da vueltas la historia, amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues ustedes recuerdan, es inolvidable el momento en que se da un golpe de Estado por la vía de los hechos, en realidad, Javier, Sí, contra de facto, ¿no? contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Luego interviene el gobierno mexicano oportunamente y logra, el mismo Evo Morales lo dice, logra salvar la vida de Evo Morales al sacarlo de Bolivia, cuando Yanín Áñez estaba ya tomando el gobierno en sus manos, respaldada por militares, los militares que propiciaron este golpe, esta destitución por la vía de los hechos. El golpe blando, le El dicen. golpe blando de Evo Morales. Bueno, Evo Morales estuvo aquí en México, luego se fue a Argentina, y en menos de un año, el Evo y su partido, el MAS, logran reconquistar el poder, Javier, en elecciones democráticas, con una participación enorme, aún a pesar de que se realizaron en condiciones también de pandemia. Y la noticia que queríamos comentarles a ustedes es que en la madrugada del sábado, este sábado pasado, fue detenida Yanín Áñez, la expresidenta interina de esta ultraderechista, la golpista, la que juró con la mano en la Constitución, la que hizo declaraciones contra Evo Morales y que lo persiguió infructuosamente tratando de encarcelarlo. Y bueno, Yanina Áñez ya está ahorita en prisión. Ella fue detenida en un operativo que encabezó el comandante general de la policía boliviana, Johnny Aguilera, bajo acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración. Y pues esto va seguramente a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Si tenemos oportunidad, de acuerdo con el calendario de vacunas, y podemos hacer el programa con nuestro amigo Arturo Gallegos, que es especialista en geopolítica, tocaremos este y el tema también de Lula da Silva. Usted sabe, Lula da Silva injustamente encarcelado, justo cuando todos los pronósticos, absolutamente todas las encuestas lo señalaban como un favorito para ganar las elecciones. Encarcelan a Lula da Silva acusándolo de corrupción, en el caso Lavallato, como se conoce, lavado de dinero de la red de corrupción de Odebrecht, y le impidieron de esta manera, a la mala, le impidieron contender en las elecciones presidenciales que terminaría ganando Jair Bolsonaro. Pero ahora resulta ya, la noticia trascendió la semana pasada, que todos los jueces y en resolución definitiva pues reconocieron la inocencia de Ignacio Lula da Silva y ha salido libre, totalmente exonerado. Los jueces dijeron nunca hubo ni hay una prueba en contra de él. Y Lula da Silva, que es un hombre ya de más de 80 años, ha dicho, porque así se lo han pedido, que participe en las próximas elecciones presidenciales que serán en 2022. Ha dicho que si es necesario, que él no quiere ya participar, ya no quiere ser presidente, pero si es necesario, si la gente sigue viendo en él al político que puede vencer a esta ultraderecha representada por Bolsonaro y su partido, pues le entra de nuevo a una contienda. Fíjate, hay dos comentarios. Fíjate qué interesante lo que está sucediendo en Bolivia y en Brasil. En ambos casos, a las personas que acusaron a Evo Morales, esta señora, que originalmente se le había pedido, fíjate lo que son las cosas, se le habían pedido 6 meses de prisión preventiva. ¿Sí? El juez que está llevando el caso nada más creo que concedió 3 meses de cárcel preventiva. Pero
Me llamó mucho la atención que todas las naciones que apoyaron al golpe y a esta mujer, ahora han brillado por su ausencia, están calladitos, no dicen absolutamente nada en defensa de la persona a la que apoyaron en el momento en que se dio este golpe de Estado blando, tal y como ya después nos hemos enterado por parte de los especialistas, de los analistas políticos y los que se dedican a hacer el estudio de la geopolítica en este país y en todo el mundo. Pero en el caso de Lula da Silva, Olga, también llevan contra Aldo Moro, el juez que metió a la cárcel a Lula, ya también está siendo objeto de una investigación, porque es probable que se le venga también una orden de aprehensión por parte del juzgado que ordenó la liberación de Lula da Silva. Y Lula da Silva ya está poniendo las barbas a remojar a Bolsonaro, porque dijo, ya no vamos a aceptar ninguna otra estupidez de Bolsonaro. Y llamó al pueblo brasileño, que lo está apoyando, a que ya no le hagan caso a una persona, a un presidente que usted sabe ha cometido barbaridad y media, después de que asumió el poder también durante todo este caso Lavallato, que generó una serie de cosas de veras que no habíamos visto en la política contemporánea en ningún otro país del mundo. Este ensuciamiento, esta destitución de ¿cómo se llama? De la presidenta, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Y obviamente de Lula da Silva en el Partido de los Trabajadores. Como un primer golpe, y después lo de Lula da Silva, que también fue detenido, fue apresado, y que no huyó. Y me llama mucho la atención que a Áñez finalmente no haya sido, ni siquiera tampoco, no se le haya dicho, como lo sucedió con el caso de Evo. Varias naciones le ofrecieron de inmediato asilo político a Evo. El caso de México finalmente fue muy destacado. Y ahora a ella, nadie en lo absoluto, pese a que se conocía con 2 días de anticipación que iba a ser detenida, que se había girado una orden de detención en su contra. Sí, hay que recordar que México no reconoció nunca al gobierno golpista de Jeanine Áñez, y que el hecho de que no lo reconocieran hizo que Jeanine Áñez nos dijera a los mexicanos, me dan pena los mexicanos, porque en una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijeron que el presidente legítimo pues seguía siendo Evo Morales. Y en aquel tiempo, Javier, hubo una presión, vamos a llamarle de esa manera, o por lo menos expresiones fuertes de personajes de la derecha y de la oposición mexicana, que dieron todo su apoyo, así lo dijeron, a Jeanine Áñez, entre ellos Marco Cortés, el actual presidente nacional del PAN, y el expresidente panista Felipe Calderón. Son también no nada más las naciones, sino que también este tipo de personajes están ahora calladitos. Así es, se ven más ¿Por qué? Porque el gobierno de Bolivia pues tiene elementos no solamente para demostrar que Jeanine Áñez participó en esta sonada que terminó por derrocar, destituir, porque terminó obligando al presidente Evo Morales a que renunciara al cargo. Cuando Evo Morales renunció a la presidencia, dijo, lo hago para evitar un baño de sangre, porque él sabía que el pueblo en su mayoría saldría a apoyarlo si lo convocaban, pero también sabía que las Fuerzas Armadas le habían dado la espalda a su gobierno, un sector importante, y que la policía y gran parte de la derecha, apoyada, ¿por qué no decirlo, Javier?, por la CIA y por Estados Unidos, estaban ya listos a hundir al pueblo de Bolivia en ese baño de sangre. Dijo, me voy por esa razón, pero esto es un golpe de Estado. Y bueno, pues ahora no hay nadie que defienda a Jeanine Áñez, ni siquiera los panistas que gritaban y se desgarraban las vestiduras pidiéndole a López Obrador que rompiera relaciones con Evo Morales y apoyara el gobierno de Jeanine Áñez. Ya no la están apoyando, no han hecho una sola declaración a favor de esta mujer que ya está en prisión, es destacado, junto con silencio. otros funcionarios de su gabinete,
acusados también de sedición, de Así terrorismo es. y de haber propiciado el golpe de La Estado. Organización de Estados Americanos fue la que fundamentalmente le dio el respaldo a Yanín Áñez. a Áñez. Y Áñez. ahora, calladito, amigos y amigas, calladito, la Organización de Estados Americanos. Oye, por otro lado, esta nota también, Olga, antes de entrar a las notas ya editadas con fotografías, con videos, amigos y amigas, queremos también tocar un tema que sin duda está comenzando a generar también una enorme polémica. Ya se veía venir en cuanto un juez, ahorita vamos a dar el nombre del juez federal, que otorgó un amparo provisional a un solicitante que pidió que se detuviera de momento la entrada en vigor de la nueva ley energética, de la nueva ley eléctrica en nuestro país. Usted recordará un proceso que inició Andrés Manuel López Obrador cuando presenta esta iniciativa, después de también fracasar, que hay que señalarlo, con la forma en cómo se estaban realizando las negociaciones con las compañías transnacionales y multinacionales del sector energético, fundamentalmente del sector eléctrico, que habían sido beneficiadas con contratos, amigos y amigas, sumamente ventajosos para estas compañías, y nuestro país se estaba quedando prácticamente en calzones. Hoy, qué benévolo eres, sí, Javier. sí. Fíjate, hoy esto está cambiando. Sí. Y bueno, no llegaron a buenas negociaciones y entonces, si no, va esta ley que se maneja como una especie como de mini reforma energética en México, y eso generó un levantamiento de las grandes compañías transnacionales encabezadas por Iberdrola, esta transnacional española que la conocemos en México y en una cantidad enorme de estados de la República, y que ha sido sumamente repudiada fundamentalmente por los pueblos originarios de la zona del sur del país. Eso lo vamos a señalar después. Iberdrola, una empresa que apoyó con todo el gobierno de Calderón, Felipe Calderón, y que cuando terminó Calderón su administración se fue como empleado, como asesor, de esta empresa, ¿no? Total. Ahora, amigos y amigas, bueno, eso generó una polémica. El hecho de que se haya dado este amparo preventivo abrió también una crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó la atención para que se hiciera por parte del Poder Judicial una investigación de este juez. Y primero le contestó el pasado fin de semana a la Asociación de Magistrados a nivel federal, diciéndole que ellos están actuando de acuerdo a la Constitución, pero la respuesta más calientita fue la que dio el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también el presidente del Poder de la Judicatura del gobierno, del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea. Y esto apenas hoy también desembocó en nuevas declaraciones. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en una carta enviada al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en que investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber amparado a quienes se oponen a su reforma conocida como Ley CFE o Ley Eléctrica. Sería lamentable el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República, dice Andrés Manuel López Obrador en su carta. Sobre el juez, López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura de la Federación investigar si corresponde al juzgador otorgar el amparo contra la ley conocida como Ley Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué dijo en esta misiva, amigos y amigas, el mandatario? Mire, dijo: de manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no la solicitaron, y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este tema. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito defendió que su único compromiso es con la Constitución y la independencia. Esto luego de que el presidente López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura
investigar al juez que ordenó la suspensión de la llamada ley eléctrica. Posteriormente, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, aseguró que los jueces federales actúan de manera independiente y autónoma. Dijo el magistrado Saldívar: las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El Consejo de la Judicatura garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial. También dijo que al exigir que el juez que frenó la ley eléctrica sea investigado por el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente denunció a dos personajes también en particular, a Claudio X González Guajardo y al exministro José Ramón Cosío Díaz. ¿Cómo te parece? Ahí está. Del primero recordó que su padre y él participaron en la guerra sucia que llevó al fraude de 2006, un hecho totalmente comprobado. Del segundo, dijo que cuando estuvo en la Suprema Corte votó en contra de varios proyectos, que del segundo se refiere a José Ramón Cosío Díaz. Dice que cuando este magistrado estuvo en la Suprema Corte, votó en contra de varios proyectos que procuraban justicia para las víctimas, como los padres de la guardería ABC, como el caso Florence Cassés, como el caso de indígenas que luchaban contra una eólica, una empresa eólica. Y en el caso Atenco, denunció López Obrador, Cosío Díaz se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora y a Enrique Peña Nieto por los hechos violentos. Medina Mora fue procurador de justicia de la nación cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Oye, Olga, y hace un momento, amigos y amigas, hace aproximadamente una hora, son en este momento 11 de la mañana con 45 minutos tiempo de Baja California, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó, de acuerdo al periódico La Jornada, la siguiente declaración. Respuesta. José Ramón Cosío Díaz dijo lo siguiente: respondió a estas críticas y le dijo al presidente López Obrador que las afirmaciones del primer mandatario son descontextualizadas y parciales. En su cuenta en Twitter manifestó que él fue ministro del año 2003 al 2018, publicó lo siguiente: escuché lo que el presidente dijo en su conferencia mañanera. Me preocupa sus afirmaciones descontextualizadas y parciales sobre mi persona, pero más aún la incomprensión del mandatario del Estado de Derecho. Así van las cosas creciendo, Olga Alicia, van creciendo, van creciendo. Y fíjate que a mí lo que me llama la atención es que esta polémica Sí. Está reviviendo muchos casos en donde diversos ministros de la Suprema Corte de Justicia y jueces federales han sido señalados de haber cometido diversos actos de presunta corrupción. Y se está poniendo a prueba también la presunta amistad que existe entre el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alicia. Y esto podría generar, de continuar creciendo, una mayor presión también por parte de los grupos opositores para que ese rompimiento se dé, si es que existe, esos lazos de amistad y de buenas relaciones que hasta el momento han sostenido estos dos grandes personajes, estos altos personajes de la política mexicana, y que podrían entonces llevarnos a una situación muy difícil que podría llevar en un momento determinado a involucrar también, porque se puede subir en cualquier momento a este ring el poder legislativo. Y cuidado, porque entonces ahí sí estaríamos hablando de la posibilidad incluso de entrar a temas más escabrosos que tienen que ver con las remuneraciones que obtienen los jueces y con la ya urgentísima reforma que se requiere en el Poder Judicial. Hay que sanear ese Poder Judicial, Organiza, porque la verdad es que también, si bien es cierto que no todos los jueces pueden ser, ni todos los ministros pueden ser acusados de estar actuando a la orden de la corrupción en este país, ¿sí? Es importante conocer que sí pueden existir algunos ministros y algunos jueces que deben de ser finalmente investigados, y si le están haciendo daño a la nación, pues de inmediato hay que señalarlos y entonces abrir juicios de carácter administrativo para que podamos entonces sanear ese Poder Judicial. Bueno, hay que recordar, Javier, que de hecho el ministro presidente de la Suprema Corte,
Arturo, ay, se me fue en este momento el apellido. ¿Saldívar? Arturo Saldívar, gracias, Javier. Uh-huh. Arturo Saldívar ya presentó, Javier, ya ha estado trabajando durante varios meses en una iniciativa de reforma al Poder Judicial y también a la ley orgánica de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Iniciativas contra las que se han opuesto exministros como Juan Ramón Cosío Díaz, que es comentarista del programa de Aristegui Noticias, ¿no? Creo que sale los martes. Y siempre lo he estado escuchando con argumentos en contra de esta y otras iniciativas del gobierno federal. Pero la propuesta ya está, hay muchos ministros y jueces que están en contra, porque uno de los elementos que toca esta propuesta es precisamente la austeridad en esta casta privilegiadísima que son los magistrados y los jueces. Usted sabe que los magistrados de la Suprema Corte llegan a ganar más de 500,000 pesos mensuales, y que esto crea una serie de intereses que los hace ajenos y distantes a la mayoría de los mexicanos, y es difícil que logren comprender la situación en la que vivimos los simples mortales cuando ellos forman parte de una especie de Olimpo, ¿no? Y esto lo ha señalado el magistrado presidente actual, porque durante mucho tiempo estuvo presentando iniciativas de resolución de sentencias que se las bateaban todas, Javier. Así es, todas. Una de ellas precisamente tiene que ver con la guardería ABC. A él le tocó elaborar la propuesta de sentencia, y en su propuesta de sentencia no dejaba títere con cabeza, o sea, todos los presuntos involucrados, a todos, incluido el gobernador de Sonora, los familiares de Margarita Zavala, la primera dama, esposa en ese momento estaba en funciones de Calderón, esposa del presidente. Bueno, el ministro de la Suprema Corte presentó su sentencia y se la aprobaron a medias, nada más se fueron contra funcionarios menores y muchos de ellos la libraron, otros ni siquiera han ido a pisar la prisión. Escuchaba yo hace unos días a la madre de uno de los niños quemados en esa guardería. Sí, terrible, una desgracia, sí, espantosa eso. Sí, espantoso, de veras, 49 niños incinerados, quemados en la guardería, muertos. Terrible, sí. Y ella decía que, por ejemplo, esta línea de investigación de que el incendio se debió a que la guardería estaba contigua a unas oficinas de la Secretaría de Hacienda que fueron quemadas intencionalmente para desaparecer pruebas fiscales, documentación fiscal que involucraban al presidente, al gobernador Bors, se apellidaba. Sí, Bors Castelo. Ajá. Sí, que no se ha investigado, Javier, esta línea, que quienes cometieron ese incendio intencional siguen gozando de impunidad absoluta. Así es. Entonces, pues sí, no, yo no sé si serán amigos o no el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el actual presidente, Saldívar, pero lo que sí me consta es que durante todo el tiempo que actuó como ministro sin ser presidente y le tocaron casos muy graves, todos se los batearon los demás ministros supeditados al gobierno en turno. Así es. Mira, si no tienes otro comentario sobre este particular, me gustaría ligar la nota número 5 que tenemos ya con edición de fotografías, Olga, porque sí hay un actor que se está subiendo en este momento y que puede jugar un papel también muy interesante y que puede... y que la oposición de derecha y ultraderecha, que siempre ha estado en contra de estos movimientos, podrían tomar esa bandera, así como tomaron el feminismo. Sí. Son totalmente los más antifeministas que puede haber en la vida. Bueno, pueden también tomar el tema del indigenismo, que está en rebeldía con el tema de la construcción de presas
y que ahora, amigos y amigas, con lo que está sucediendo con esta situación de la publicación de la ley eléctrica y de este amparo provisional, no es definitivo, y ese amparo, como se está diciendo, se puede recurrir, es decir, se puede pedir una revisión. Sí, precisamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede ir primero a un circuito inclusive, Olga, y de ahí del circuito se puede ir a una sala intermedia y de ahí subir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, todavía quedan muchos pasos, o sea, esto no está terminado, no es definitivo. O sea, lo que está haciendo el presidente está totalmente dentro de los márgenes de la Constitución, o sea, le corresponde como titular del Ejecutivo, además como promovente de esta iniciativa que se aprobó ya como ley en la Cámara de Diputados y en el Senado, la ley eléctrica. Bueno, le corresponde a él pedirle a la Suprema Corte de Justicia que revise. Está dentro de sus facultades. Pero ¿quiénes son estos actores, amigos y amigas, que ya están comenzando a subirse? Y yo pienso que lo hacen también con justa razón, porque son movimientos de comunidades indígenas, de comunidades rurales, que han estado batallando contra la instalación de grandes compañías transnacionales y multinacionales, ¿sí?, con el tema de la creación de represas y grandes obras hidráulicas en sus comunidades, que han puesto en peligro la propia existencia económica y la propia existencia social y política de estas comunidades indígenas, y que ahora están viendo que con estos 7 proyectos, fíjese, son 7 proyectos de presas que han sido detenidos por estas comunidades indígenas, podrían reactivarse con la nueva ley eléctrica, Olga Alicia. Así es, Javier. El movimiento mexicano de afectos por la presa y en defensa de los ríos, Javier. Fíjate qué bonito nombre. Movimiento, ¿no? Qué bonito nombre. Advirtió que la aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica podría motivar la instalación o reactivación de presas que fueron detenidas por las comunidades. Es por ello que rechazaron la promoción que hace la ley de este tipo de proyectos que destruyen y dañan la naturaleza. Jordana González, periodista de Contralínea, informa también que en el marco del Día Internacional de la Acción contra las Represas y en defensa de los ríos, el agua y la vida, que fue ayer, el movimiento recordó que 7 proyectos de presas impulsados desde sexenios pasados no han sido cancelados y atentan contra la vida y la cultura de los pueblos afectados. Los proyectos son: 1. Sistema de presa El Zapotillo, Acueducto Zapotillo-León, presa El Purgatorio en Jalisco. 2. El proyecto hidroeléctrico Puebla 1 en comunidades totonacas. 3. 16 mini hidroeléctricas en el río Nautla de Veracruz. 4. La presa hidroeléctrica La Parota en Guerrero. 5. Presa hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit. 6. La presa hidroeléctrica de usos múltiples Paso de la Reina. Y 7. El proyecto hidroeléctrico Río Verde en Oaxaca. A los anteriores proyectos se suman las 29 hidroeléctricas con permiso de la Comisión Reguladora de Energía que se encuentran en fase de construcción o planeación. Asimismo, esta organización manifestó que en el debate debería centrarse en buscar alternativas para disminuir el gasto energético insostenible de las empresas transnacionales, ya que los combustibles fósiles se agotarán. De acuerdo con el estudio de Geocomunes, reveló que en el año 2018 el 60.6% de la electricidad producida en México fue consumida por la industria. El mayor consumo de energía es por las mineras y cementeras con un 8%, lo que equivale al consumo de 46 millones de personas en sus hogares. El movimiento exigió la cancelación de los megaproyectos y también justicia para los 2 defensores asesinados. Fidel Heras Cruz, defensor comunitario y autoridad agraria, miembro del Comité de Pueblos Unidos en defensa del Río Verde en Oaxaca, y de Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades del Río Bobos Nautla en Tlapacoyan, Veracruz. En Tlapacoyan. Pues esto es, amigos, lo que está sucediendo con el tema de la ley de electricidad. Vamos a ver cuál es también la respuesta que da la Presidencia de la República, Olga, a esto que están, es que las comunidades indígenas ya le soplan al cocoque, Olga Alicia. Y es la lucha, hay que mencionarlo, la lucha de estas organizaciones que representan a miles
de personas que viven en la zona rural, y usted sabe cómo vive la zona rural en este país, ¿sí? Es en contra de compañías transnacionales, pero también algunos proyectos del gobierno federal, de la Comisión Federal de Electricidad. Así que se pone muy interesante ese. Bueno, y también aprovecho para recordarles que el próximo jueves, 18 de marzo, que es una conmemoración más del Día de la Expropiación Petrolera en México, vamos a tener un programa especial con motivo de conmemorar la expropiación petrolera, pero también para hablar de la nueva política energética, la del presidente López Obrador, y estos conflictos que se han derivado de su política energética. Vamos a estar con el maestro en sociología Armando Duarte, doctor en sociología Armando Duarte, con el maestro en derecho penal Daniel Solorio y también con el abogado chihuahuense David Castrejón. Muy bien, pues estaremos todos pendientes de esta transmisión. Vamos a participar ahí a ver qué tal nos va, Alicia. Oye, Oscar David Castrejón. Oscar Castrejón. Okay. Oye, Andrea Pitcher de National Geographic también trae una nota muy interesante y tiene que ver con el cambio global. Fíjese que ahora los científicos están anunciando que este cambio global, el calentamiento de la atmósfera terrestre, amigos y amigas, está provocando y provocará que el verano dure hasta 6 meses y con eso se nos viene el calor. Así es. Un nuevo estudio ahonda en los efectos del calentamiento global en términos de la duración de las estaciones del año. De acuerdo con los investigadores, los veranos podrían extenderse hasta 6 meses y los inviernos reducirse a solo 2 meses en los próximos 80 años. Javier, me estaba comentando mi hija Gabriela que está haciendo un calor tremendo en la Ciudad de México y que en realidad, fíjate, dice, es que este invierno, me dice, no duró ni 2 meses en la Ciudad de México. Ahí está en la práctica, ¿no? Sí. Obviamente esto no es de inmediato, de hoy a mañana, pero nos va anunciando la naturaleza, nos va anunciando, miren, ahí va, más tormentas, más frío, más lluvias, más sequías, más calor, veranos más largos, inviernos más cortos. Caray. Lluvias torrenciales donde no llovía, sequía donde antes llovía. Bueno, total, miren, la duración del otoño y la primavera será cada vez más breve. Para el año 2100, según el equipo encargado de la investigación, los cambios estacionales drásticos impactarán a todo el planeta, modificando los ciclos de la agricultura y los procesos reproductivos de diversas especies en el mundo. De la misma manera, la intensidad de las olas de calor será más agresiva que hoy. En consecuencia, las tormentas, los incendios forestales y las sequías serán no solo más prolongadas, sino más destructivas. En última instancia, traerán mayores riesgos para la humanidad, según los autores del estudio publicado en Cartas de Investigación Geofísicas. Para profundizar en la investigación, los científicos consultaron datos históricos de la temperatura diaria del año 1952 al año 2011, registradas en el hemisferio norte. El énfasis estuvo en comparar cómo cambiaba el inicio de las nuevas estaciones de un año a otro. El promedio fue de que en el inicio del verano fue 25%, Olga, más caliente. Además, se dieron cuenta de que la estación se alargó de 78 a 95 días entre esos años. En contraste, el invierno se redujo de 76 a 73 días. Consecuentemente, las temperaturas promedio cambiaron durante este periodo. El verano y el invierno se volvieron más cálidos. Y mire, si estos cambios continúan, las fluctuaciones en las estaciones serán cada vez más bruscas. En un efecto dominó, los procesos naturales de la Tierra se modificarán por completo. Por esta razón, los investigadores hicieron un énfasis específico en que el futuro comienza con la reducción drástica de las emisiones de carbono ahora. No puede haber otra vuelta de hoja.
Y sí, Olga, y fíjate, estoy viendo precisamente este tema de los incendios forestales porque hay que recordar, amigos y amigas, que los incendios forestales son también grandes generadores de dióxido de carbono y eso obviamente aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero y eso es lo que está pasando. También los polos están derritiendo con mayor fuerza y entonces los niveles del mar están creciendo. Total, el panorama, la verdad, Ya Olga, el es futuro nos alcanzó. bastante preocupante. ¿Te acuerdas aquella película? Cuando el destino nos alcance, pues ya nos alcanzó el futuro. Bien, Olga. Vamos a dar una nota breve porque ya hablamos mucho del tema en el programa anterior que se los recomendamos. Es el programa que tuvimos con el doctor Armando Duarte y hablamos del caso de Félix Salgado Macedonio. Pero la información concreta, específica, Basilia Castañeda, presunta víctima de Félix Salgado Macedonio, renunció a la acción penal contra el candidato de Morena en Guerrero. Basilia Castañeda dijo, ¿no?, que ya no continuará la acción penal que tiene en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y a través de un comunicado, la presunta agraviada detalló que a pesar de que el abogado Javier Olea la representa pro bono, es decir, sin cobrarle, le resulta insostenible proseguir con el caso que recientemente la Fiscalía General del Estado de Guerrero declarara sin vigencia para ejercer acción penal. En un comunicado de prensa dijo lo siguiente: quiero informar también que he pedido al licenciado Olea, a quien le estoy profundamente agradecida por su disposición y acciones llevadas a cabo, que no continúe con la representación en la causa penal que él había ofrecido apoyar pro bono. Asimismo, aseguró que tanto la Fiscalía de Guerrero como la Fiscalía General de la República violentaron sus derechos como víctima y que a pesar de que ella continúa afirmando que Salgado Macedonio la violó cuando era menor de edad, hace de esto 22 años, la actitud por parte de las autoridades la desalienta a continuar con el proceso de atraer justicia a su caso. He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal, pues hasta el momento, por parte de la Fiscalía General y de la República y de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicaría un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante las autoridades que ya han señalado que no quieren investigar. Cabe señalar, Javier, que la Fiscalía General de la República no dio entrada a su denuncia porque le hizo ver, fue su respuesta, que se trataba de un delito del fuero común que le correspondía a la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Y luego pues ya no le dijo más, pero fue de hechos ocurridos hace 22 años y pues de acuerdo con la ley del Estado de Guerrero era un delito prescrito. Así es. Pero bueno, en eso consistió la respuesta de la Fiscalía, a la que ella se refiere como me han violado mis derechos. Bueno, ella afirmó que las autoridades están obligadas a hacer de oficio la investigación, ¿no? Dado que se trataba de un delito grave en sí mismo y agravado, pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de senador con licencia. En este sentido, no solo manifestó su disgusto contra las fiscalías, sino que también contra la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, pues de acuerdo con ella, este apéndice del partido Magenta no actuó con perspectiva de género, esto por la ratificación del senador con licencia para la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Lo cierto, Olga, es que ha trascendido que finalmente ella se presentó efectivamente ante esta comisión, pero tengo entendido que cuando ya le iban a hacer interrogatorio, o sea, la escucharon en su exposición de sus motivos, pero cuando ya quisieron interrogarla para conocer y profundizar más en su denuncia, pues ella simple y sencillamente dijo que se sentía indispuesta y se retiró sin firmar ningún acta. Sí, así fue, Javier, ella misma lo reconoce así. Presentó su denuncia ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, presentó las pruebas que se ha publicado. ¿En qué consisten esas pruebas? Son denuncias recientes, lo que se ha publicado hoy en los medios de comunicación, no de 22 años atrás, sino lo que se ha publicado después de que Salgado Macedonio pues anuncia su decisión de contender por la gubernatura,
todos los medios de todo el país han publicado notas sobre el caso. Así es, claro. Y eso fue lo que presentó también como pruebas. Y cuando llegó el momento en que los abogados, porque en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se permite que estén abogados de las dos partes, Javier. Okay. Y entonces cuando los abogados defensores de Macedonio Salgado, o Salgado Macedonio, mejor dicho, iban a entrar a la fase de preguntas, ella dijo que se sentía mal y decidió retirarse. Se retiró y no firmó su declaración y no regresó jamás a firmarla. Y esto decía hoy en la mañana en diversas entrevistas de prensa Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pues que dejó también imposibilitada a la Comisión Nacional de Honor y Justicia a proceder, porque una denuncia sin firma, pues no puede, imagínate, hace una denuncia y cualquiera le puede cambiar lo que quiera y al cabo es que no lleva firma. Y bueno, pues esta es una situación que va a dar mucho de qué hablar, pero insistimos, esta ya es la opinión que nosotros damos, no hubo por parte de las víctimas también la disposición para llevar adelante las denuncias ni ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, ni ante la Fiscalía de Justicia del Estado, porque estos hechos que denuncia ella que ocurrieron hace 22 años, los está denunciando recientemente con este fiscal Javier Olea, y el licenciado Olea, que era fiscal del estado de Guerrero, dice que él no procedió a darle cauce a la denuncia porque recibió órdenes de arriba, le preguntan de arriba y pues se refiere, sin mencionarlo, al gobernador del estado. El gobernador del estado es de un partido político diferente a Morena. Así es. ¿Sí? Y cuando dice eso, pues se lo hace para justificarse de por qué incurrió este fiscal en una obligación que tenía, que era darle cauce a la denuncia penal de Basilia Castañeda, pero después de que no le da cauce a la denuncia penal, lo hace la denuncia mediática del caso y luego incurre en un delito que consiste en dar a conocer el expediente que está en sus manos, que está bajo su custodia, y no puede ser. Lo da a la prensa y con eso violenta también los derechos de Basilia Castañeda. Claro. Luego va y le ofrece a Basilia Castañeda sus servicios de abogado pro bono, que la va a defender gratuitamente. Y pues ahora Basilia le está diciendo, pues muchas gracias, abogado, pero ya no quiero continuar con el caso, ¿no? Pues es una verdadera pena lo que está sucediendo en este caso, Galicia. Y bueno, se ha dicho tanto que ya mejor vamos a pasar a otro tema. Y vamos a lo que sigue. Oye, fíjate, tú las has visto. Andan en las motocicletas, andan en sus bicicletas, algunos en vehículos automotrices, en automóviles, ¿sí? En algunos hasta en camioncitos ahí van, llevándole comida, amigos y amigas. Estos repartidores de comida que pues se han convertido realmente en un salvavidas para muchas familias, ¿sí? Llevan, ustedes ya saben, sus aplicaciones, pide su comida y ahí vienen hombres y mujeres haciendo una labor prioritaria, amigos y amigas, que es alimentar, conseguir servir de intermediario para que el restaurante o el lugar donde usted está pidiendo su comida le llegue calientita, ¿sí? Sí. ¿Pero qué cree usted? Los pobres están viviendo realmente pues al margen de muchos derechos laborales. Sí, fíjate, porque son las empresas las que se llevan las ganancias. La ganancia del... Esto lo escuché el viernes en un programa muy interesante de radio de La Octava, de los periodistas, donde decían que en la Ciudad de México, y eso me dio mucho gusto, son los propios propietarios de fondas, Javier, estas fonditas que hay muchas en la Ciudad de México, donde venden comidas corridas de 60 a 70 pesos, 50 pesos, ya se consigue comidas corridas así, y que las señoras, los señores dueños de estas fondas decidieron dar el servicio de entrega a domicilio. Y decía uno de los periodistas, Alejandro Páez, que dice, es padrísimo, dice, porque uno les habla por teléfono y les dice, oiga, doña María, yo quiero que me den de comida corrida el pollo con pipián, el arrocito, con un huevito estrellado, mi consomé y mi postre.
Dice, y se los llevan a domicilio con un Así costo mínimo. Así es. Dice, y esto es muy bueno porque no le dejan todo el mercado a las firmas estas de grandes empresas que nada más sobreexplotan a los trabajadores. Así es, y eso precisamente, amigos y amigas, es lo que trae esta información de Jared Laureles del periódico La Jornada. Las aplicaciones, amigos y amigas, están dejando a los repartidores prácticamente a su suerte. Dice la nota, aunque los repartidores de alimentos que se emplean a través de aplicaciones digitales han desempeñado un papel relevante durante la pandemia, las condiciones laborales para cientos de ellos, yo diría que son miles de ellos, son precarias. Obtienen un ingreso promedio de 300 pesos por jornadas de 10 horas al día. 300 pesos por 10 horas de trabajo. Carecen de seguridad social, quedan vulnerables frente a accidentes viales y en el caso de las mujeres, en ocasiones llegan a ser víctimas de abusos sexuales de los clientes, según sus testimonios. 30 pesos la hora. No, está tremendo, Olga. Trabajadores de plataformas como Rappi, Uber Eats y Didi Food señalaron que para laborar allí deben darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y posteriormente proporcionar su registro federal de causantes a la aplicación digital para que las empresas le retengan el impuesto sobre la renta. De acuerdo con las disposiciones del SAT, en el año 2020 la tasa de retención era en función del monto del ingreso mensual de estos trabajadores, pero con el nuevo esquema que entró en vigor a partir de 2021, se fijó una tasa única de 2.1%. Sin embargo, en el caso de Uber Eats, las entregas que se realizan tienen dos retenciones. Uno, el 8% del impuesto al valor agregado y de 3 a 9% del impuesto sobre la renta, dependiendo del monto de la ganancia. Esta cantidad será entregada directamente al SAT para pagar estos dos impuestos y así emitir el comprobante fiscal de retención respectivo, indica la empresa en su página de internet. Miguel Ángel, quien es repartidor desde hace 5 años, comentó que ese impuesto equivale de 2 a 5 pesos en cada pedido que realizan los consumidores, además de un gravamen que se aplica al finalizar el mes. Adicionalmente debe pagar 25 pesos semanales por el uso de la aplicación para laborar. Mire, Saúl Gómez, que también es un trabajador y vocero del movimiento Ni un repartidor menos, consideró que las aplicaciones digitales nunca pierden, porque además de cobrarles una comisión a ellos, como repartidores, también lo hacen a los restaurantes, los cuales tienen que elevar así el precio de sus alimentos para compensar las ganancias. Los repartidores entrevistados comentaron que las empresas no proporcionan ningún insumo para poder laborar. Tan solo la mochila donde depositan los alimentos la compran en unos 500 pesos, además de que carecen de seguridad social. Miren, el vocero del movimiento Ni un repartidor menos, comunidad que surgió en el año de 2018 a raíz del fallecimiento de uno de estos trabajadores, explicó que cuentan con un seguro médico, solo aplicable mientras estén en activo, entregando un pedido y si el accidente no es de riesgo. Híjole. ¿Qué cosa? Si ocurre afuera de estas condiciones, entonces ya no es un accidente de riesgo. Sí, es tremendo, es tremendo. Si es de mayor gravedad, las aseguradoras te piden asumir los costos médicos, te piden las facturas médicas y si aplican sus términos y condiciones, recibes el reembolso de los gastos. Si no, pues no. No, ese seguro tampoco cubre el daño de las bicicletas o de la motocicleta con la que laboran si estos vehículos sufren algún percance, Olga. ¿Qué cosa? Pues están subsidiando a la empresa. Sí, no, es tremendo. Saúl añadió que a través de esa comunidad han detectado casos de repartidoras que han sufrido acoso e intentos de abuso sexual de algunos clientes. Refirió el caso de Ana, quien acudió a un departamento en Polanco y al entregar el pedido el comensal la recibió desnudo. Pues esa es la triste situación, Olga Alicia, en la que están viviendo muchos de estos trabajadores que la verdad, velos ahí, están entregando oportunamente su producto. La verdad es que a veces los que estamos en los restaurantes y estamos
estamos viendo cómo llegan, ¿verdad? Parecen hormiguitas, Así es. uno tras otro, y a veces uno como que se molesta porque, bueno, ya que en el momento me van a servir a mí. Pero lo cierto es que están haciendo una chamba que también es fundamental, Olga, en estos momentos de pandemia. El confinamiento ha sido muy, muy drástico, y ellos andan para arriba y para abajo con altísimo riesgo también, Olga, de que se puedan contaminar con el coronavirus, Además, ¿verdad? O ser portadores, llegar a sus casas y ahí transmitírselos a sus familiares. Créame que de veras, hay una situación ahorita, hay dos notas que salieron en el transcurso de hoy en la mañana, rápidamente lo menciono. Ya en algunos países del mundo se está obligando a estas compañías como Uber, todas las que acabamos de mencionar, ¿sí? A que les den mayores prestaciones laborales a sus trabajadores. Aún, lo que pasa es que siempre los tratan como es que es mi socio. Mi socio, pues entonces que le reparta las ganancias. Ese es el tema, pues, ese es el tema precisamente. Sí es tu socio, pues entonces, a ver, vamos a ver en qué condiciones laborales salario está, que se repartan ganancias. Esa es una. Sí. Y por otro lado, creo que también aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ya comenzó, de inmediato respondió, fíjate, como que dijo, ¿saben qué? Vamos a sentarnos y vamos a ver de qué forma, al menos el gobierno de la Ciudad de México, podemos ayudarlos, apoyarlos, y bueno, yo no sé si pueda haber en este momento alguna respuesta del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que pues apoye de una manera más eficiente, más completa a estos trabajadores, mujeres y hombres que se la están jugando todos los días, Olga, cuando van corriendo con sus bicicletas, sus automóviles o sus motocicletas, para que tú comas calientito en tu casa junto con tu familia. Así es. Bueno, y ahora, amigos, amigas de Cuatro Vientos, vamos a platicar con ustedes sobre el único, el verdadero, el auténtico líder de la oposición en México. No hay otro. El verdadero líder de la oposición, el que logró unificar al PAN, al PRI y al PRD en una coalición electoral, el que les dice cuál es la estrategia a seguir, el que les indica a quiénes deben de postular como candidatos o candidatas. A Lupita Jones, por ejemplo. Sí, y el que les pone además a un representante directo de él para garantizar que las cosas se hagan como él quiere que se hagan, es Claudio X González, empresario, ¿sí? Bueno, el Claudio X González, hijo, es el que está activo, muy activo en esta campaña, ¿no? Donativos millonarios, la actividad vulnerable de Claudio X González Laporte. Una nota de un reportaje de Miguel Vadillo. Miguel Vadillo es director de un medio digital, un periódico, una revista que se llama Contralínea. En la segunda parte, ¿te acuerdas que leímos la primera parte? Está buenísimo. Miren, inicia así su reportaje, la segunda parte, que es muy amplio, nada más que lo resumimos aquí. Mire, dice, aunque la actividad política y mediática en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno la encabeza Claudio X González Guajardo, el que manda y mantiene el poderío económico de ese clan familiar es Claudio Javier, lleva el gorro, eso significa X. González Laporte, el señor, escribe su nombre con X. El que está a la derecha. Sí. De acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y el ya desaparecido CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el octogenario empresario obtuvo ingresos durante la última década por 400 millones de pesos anuales, en promedio 4,000 millones de pesos en 10 años, y hasta el año 2017 seguía al frente de los negocios y empresas familiares. Como prueba de ello está la concentración que tiene sobre las decisiones de los flujos de dinero del grupo empresarial, al ser el presidente de Kimberly-Clark de México. Clasificado por los órganos de seguridad del Estado con el expediente Golden 7661-158, el empresario González Laporte, vinculado prácticamente toda su vida a políticos y funcionarios del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, hizo algunas operaciones financieras que inquietan a las autoridades fiscales y hacendarias, como se explica en 3 puntos al final de este grueso documento secreto.
Dice parte del documento: llama la atención que se envía recursos a él mismo, a cuentas bancarias en Estados Unidos por $4,684,000, 93 millones de pesos al tipo de cambio actual, y esto lo hizo en el periodo del 2 de julio de 2015 al 30 de diciembre de 2016. Y de cuentas que tiene en el extranjero, envía recursos a Alpha Holding SADCB por $3,568,000, unos 71,360,000 pesos, esto del 12 de noviembre de 2014 al 8 de septiembre de 2016. De la empresa no se localizó información en listas, no tiene registros de comercio exterior, puede ser una empresa fantasma. ¿Cómo ves, ¿no? Olga? Puede ser una cosa de estas. Y fíjate, continúa este documento ultrasecreto. Dice, dentro de la información fiscal se aprecia que mantuvo en el año 2009 a 2013 ingresos acumulables en promedio de 400 millones de pesos y que es asalariado de 11 empresas, Olga, algunas reconocidas como Grupo Sanborns, Televisa y su propia empresa, Kimberly Clark, aunque obviamente Kimberly Clark, pues obviamente es una gran transnacional de la cual es representante de nuestro país. Entonces es empresario y asalariado a la vez, goza de los derechos de empresario y los derechos de asalariado. Es empleado de Carlos Slim con el Grupo Sanborns. Qué barbaridad, no importa si eso le da beneficios. Claudio X González Laporte, también realizó 67 transferencias bancarias por $5,900,406, que al tipo de cambio actual rebasa los 100 millones de pesos entre el 2 de julio de 2015 y el 30 de diciembre de 2016. Lo que llamó en aquel momento la atención de las autoridades financieras y también reguladoras fue que 10 de esas transferencias las hizo a cuentas de él mismo en el extranjero por un monto de $4,684,000, es decir, el 93.5% del total transferido en ese año. Él mismo fue el beneficiario, pues estaba de sacadólares, Javier. Pues ve cómo está esta situación. La verdad, Olga, es que es bien interesante lo que está dando a conocer Contralínea, y yo creo que esto va todavía como para otros 2 o 3 capítulos más, porque el expediente, tal y como lo ha estado indicando desde un principio Vadillo, tiene mucha información que me llama la atención. Por otro lado, Galicia, que los medios de comunicación, la inmensa mayoría, ¿te has fijado que no hablan de este reportaje? Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? ¿Sabes por qué, Javier? Porque Claudio X González, hijo, se ha dedicado a crear una serie de asociaciones civiles, por cierto, de las cuales se paga su propio sueldo, que asciende a más de $1 millón de pesos. Sí, él ha creado lo que le llaman también organizaciones no gubernamentales, ONGs, y a través de estas asociaciones, como por ejemplo México Primero, que es la organización con la cual impulsó la reforma educativa que se conoce como la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, y que significó varias muertes, asesinatos de maestros que se oponían a la reforma, lesionados, muchos lesionados graves, cárcel. Varios de ellos liberados en este gobierno de López Obrador. No sé si continúa algún líder o maestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la cárcel, pero dejó una estela de dolor, de muertes y asesinatos, y un desprestigio, porque también dirigió una campaña sistemática en contra de los maestros. Y dejó algo que todavía está vigente hoy, lo decíamos hace unos días, Javier, que esta mal llamada reforma educativa, permitió al gobierno contratar a cualquier profesionista, a cualquiera que nada más le preguntaban: oye, ¿te gusta dar clases? Sí. ¿Te gusta tratar con los niños? ¿Eres paciente con los alumnos? Sí. Entonces puedes tener una plaza, ¿no?
Y con esto perjudicando a quienes sí estudiaron la normal, ya sean las normales del Estado o las normales rurales, estudiaron la carrera para ser maestros, los perjudicó. Bueno, Claudio X González es el autor también de ese proyecto de reforma que dicen que venía desde Estados Unidos en su esencia, la iniciativa de reforma educativa, pero por crear México Primero, o Mexicanos Primero, y luego después otra organización que se llama Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, y otras más, organizaciones no gubernamentales, pues logra recabar decenas de miles, millones de pesos, y son dinero que entregan poderosos empresarios, Javier, y que lo entregan a cuenta de deducción de impuestos. Así es. Entonces es una forma de robarnos a todos, porque no va a dar ese dinero al erario público, al erario federal, para poder subsanar los gastos que se tienen y la prestación de servicios, y en cambio va a dar a los bolsillos de Claudio X González, quien de ahí se paga un sueldo de $1 millón de pesos. Todo esto lo logró documentar con papeles, con sustento, ¿verdad?, con pruebas, el periodista Ernesto Ledesma de Rompevientos, claro. Y luego posteriormente también lo hizo el periodista Álvaro Delgado del semanario Proceso. Bueno, pues todo esto lo hacen ellos, Javier, cometiéndole un fraude al Estado, un fraude a la nación. Yo quiero comentar así rápidamente y de una manera muy breve. Yo, la verdad, al igual que Álvaro Delgado, creo que lo escuché ayer o el viernes, cuando se estaba refiriendo precisamente al clan de los Claudios. Uh-huh. Fíjate que tiene toda la razón cuando dice que las causas y las luchas y las investigaciones que han hecho este tipo de organizaciones civiles, que han sido financiadas y patrocinadas por la familia González, pueden tener fines muy nobles y resultados también muy positivos en cuanto a la señalización de casos de corrupción muy señalados, muy relevantes. Y eso incluso lo hizo, hay que recordarlo y hay que decirlo, fundamentalmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con quien tuvieron una fractura política. Exactamente. Con él, originalmente, amigos y amigas, la relación entre ellos, entre Peña Nieto y la familia González, era muy buena, a grado tal de que el padre, este señor del que se está hablando en este reportaje, pues llegó prácticamente a ser considerado el hombre de negocios del año. Y sí, estamos hablando del año 2013, amigos y amigas. Después se viene un rompimiento y efectivamente, las investigaciones de estas organizaciones sociales cobraron una enorme relevancia porque estuvieron señalando cosas muy reales. El asunto es, como bien lo dice Álvaro, yo me sumo a su dicho, es que lo que no se vale es que estén utilizando también este tipo de organizaciones también con otros fines que ya tienen carácter de político, sectorial, de clase, que pudieran en un momento determinado entonces pues llevarnos a la conclusión de que desafortunadamente pues sus resultados de estas investigaciones se pueden también en cualquier momento desviar hacia objetivos que pudieran o tuvieran la intención de descarrilar lo que se ha dado en llamar en México la Cuarta Transformación. Sí, y además, Javier, seguir protegiendo a un grupo de políticos y exfuncionarios que tienen cuentas pendientes, que debieran de rendir cuentas ante la justicia, porque esta ruptura que tuvieron los Claudio X González con Enrique Peña Nieto, también se debió a que Peña Nieto no favoreció al candidato que ellos querían. Claro. Ellos querían a Miguel Ángel Osorio Chong como candidato a la presidencia de la República. Y curiosamente, dentro de todas las investigaciones, que para allá iba ahorita, nada más que perdí el hilo, estas ONGs o asociaciones civiles que ha creado Claudio X González hijo, y de los que cobra $1 millón de pesos mensuales como sueldo, también se ha dedicado a financiar a periodistas, proyectos de investigación periodística. Ha sido muy inteligente, muy hábil en ese sentido, porque además llegan sus recursos
cuando el periodismo atraviesa por una crisis, Javier, las Claro. empresas periodísticas atraviesan por una crisis que se agudiza en plena pandemia, sobre todo el periodismo independiente, Así es. y Fundamentalmente. financia, fíjate, ni más ni menos, por ejemplo, que parte del equipo que tuvo Aristegui Carmen Aristegui. se los lleva y con muy buen sueldo. Entonces Aristegui, aunque quisiera, no puede pagarles el sueldo que les paga Claudio X González, que no lo paga de su bolsa, sino de todos estos empresarios que pagan ese dinero a la organización para no pagar impuestos. Y entonces esto es dinero que estamos pagando nosotros para esos periodistas. Claro. Y entonces esos periodistas reciben, ¿verdad?, la encomienda de Claudio X González de un tema, de temas que le gustaría que se investigaran, y en esos temas pues aparecen siempre aquellos que son sus enemigos políticos, ¿no? Y así salen reportajes muy importantes y, sí, muy válidos, sí, válidos, y que demuestran cosas ciertas, como por ejemplo la estafa maestra que tiene en la cárcel, aunada a la investigación fiscal de la Fiscalía, tiene en la cárcel a Rosario Robles, o el caso, por ejemplo, de Odebrecht, que tiene en la cárcel a Emilio Lozoya, no en la cárcel, que lo tiene como testigo colaborador a Emilio Lozoya Austin, pero que es una investigación en proceso que puede llevar a una red de corruptos, pero no le toca un solo pelito a ¡Qué puntería! Sí, no le toca ni un pelo a Osorio Chong, por ejemplo, ¿no? O a algunos de sus socios o de sus conocidos, ¿no? Y entonces cuando tú dices, qué curioso, ¿por qué estas notas como la que estamos mencionando ahorita, tan interesantes como el trabajo de Miguel Vadillo de Contralínea, no se replica en todos los medios como si replican lo de Salgado Macedonio, o replican todo lo que sea replicable en contra de la 4T? Bueno, pues porque muchos de esos medios, Javier, que están sobreviviendo con dificultades, tienen financiamiento de organismos como los de Claudio X González. Es triste decirlo así, pero es cierto, el periodismo también está pues cooptado, y hay periodistas muy buenos que hacen todo lo que pueden en los aspectos en los que los dejan hacer todo lo que pueden, ¿no? En cuanto al periodismo se refiere. Bueno, pues así está el tema, amigos y amigas. La verdad es que vamos a estar esperando con ansia una tercera parte, una tercera entrega de este reportaje que está haciendo Vadillo ahí en Contralínea, y esperemos que sea igual de intenso como el de ahora, ¿eh? Le digo, y esto fue una parte sintetizada. Hay unas cosas muy interesantes que les recomendamos. Entre a la página de Contralínea. Olga, y vamos a una nota también. Oye, fíjate esto que está pasando con las mujeres. 270 millones de mujeres, Javier. Y de veras, da coraje. 270 millones de mujeres sin acceso satisfactorio a métodos anticonceptivos, y es una nota de Mónica Garduño de la revista Forbes. Actualmente, dice este reportaje también muy interesante, actualmente hay aproximadamente 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, es decir, en edades que van de los 15 a los 49 años en el mundo, de las cuales 1.100 millones necesitan planificación familiar. De estas últimas, 842 millones usan métodos anticonceptivos y 270 millones no tienen un acceso satisfactorio, lo que equivale a casi el 25% de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El reporte de la Organización Mundial de la Salud señala que asegurar el acceso de todas las personas a sus métodos anticonceptivos preferidos promueve varios derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la libertad de opinión y expresión, y el derecho al trabajo y la educación, además de brindar importantes beneficios para la salud. El uso de anticonceptivos previene los riesgos de salud relacionados con el embarazo para las mujeres, especialmente en adolescentes, cuando los nacimientos están separados por menos de 2 años, así como la tasa de mortalidad infantil, que es de un 45% más alta, en comparación de una espera de entre 2 y 3 años. En América Latina y el Caribe, los países con un mayor acceso a métodos anticonceptivos son Cuba, 69%, Brasil, 63%,
mientras que en los más bajos se posiciona Bolivia, solo el 31% tiene métodos anticonceptivos, y Haití solo 25%. ¿Qué cosa? El 25% de su población de veras de mujeres. En México, el 17.3% de las adolescentes, es decir, muchachas entre los 15 y los 19 años, que iniciaron su actividad sexual, no tenían información precisa sobre los métodos anticonceptivos, mientras que el 24.2% de las mujeres en edad fértil no tenían conocimiento de cómo usarlos y obtenerlos, de acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica del año 2018. Y Olga, aquí es increíble que las campañas de planificación familiar y la educación sexual en la educación básica de este país, pues estas cifras vienen a demostrar que simple y sencillamente pues no alcanzan todavía a cubrir las necesidades enormes que tienen las adolescentes, ¿sí?, para poder prevenir un embarazo, porque simple y sencillamente desconocen la información. Así es, Javier. Bueno, se prevé que muchos países con bajos niveles de demanda de planificación familiar, satisfechos con métodos modernos, experimenten un rápido crecimiento de la población de mujeres de 15 a 49 años hasta el año 2030. Estos países se encuentran principalmente en África, del área sur del Sahara, precisó la Organización de las Naciones Unidas en este estudio. Y bueno, ahí está también un tema fundamental para las mujeres. Y vamos con la última nota de este día, amigos, amigas. El agotamiento de los trabajadores que trabajan en casa está en niveles verdaderamente preocupantes, que se llevaron su trabajo de oficina a su casa. La nota es de Gerardo Hernández del periódico El Economista. El teletrabajo ha sido una buena alternativa para disminuir los riesgos de contagio de COVID-19 y uno de los pilares para mantener en operación a un buen número de empresas. Antes de la pandemia, el home office era un aliado del bienestar, pero la crisis sanitaria le dio un giro a esta figura y su influencia en la salud mental de los trabajadores. A un año del confinamiento masivo en nuestro país, que aceleró la adopción del teletrabajo, el agotamiento de los empleados que trabajan en modalidad remota alcanzó niveles preocupantes, según advirtió Mauricio Reynoso, quien es director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, y por ello es importante, dijo, que las organizaciones atiendan esta situación de manera urgente. Trabajar desde casa en un contexto de pandemia es muy diferente a lo que se conocía como home office antes de la crisis sanitaria. En la actualidad, el teletrabajo se realiza en un ambiente de incertidumbre y en estrés constante. Esta es la razón por la que el agotamiento ha tenido un aumento significativo e incluso los niveles son peores en los teletrabajadores en comparación con los trabajadores con actividades presenciales. Previo a la pandemia, el agotamiento laboral tenía presencia siempre o muy a menudo en el 18% de la fuerza de trabajo que laboraba a tiempo completo desde su hogar. Esta proporción se elevó a 29% en los meses de confinamiento masivo, según un estudio de la empresa Gallup. Entre las personas que trabajan desde casa a tiempo parcial, el agotamiento pasó de 27 a 25%, mientras que entre aquellas personas que lo hacen en el centro de trabajo, el agotamiento se redujo de 30 a 26% de acuerdo con este reporte. ¿Y qué dice Mauricio Reynoso? Mire, dice, atender el agotamiento de la fuerza de trabajo debe ser una prioridad para las empresas, porque de lo contrario, los empleados afectados podrían empezar a ausentarse con frecuencia y ver disminuido su desempeño, con la consecuente impacto en la productividad de la organización mercantil. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 12% de todos los negocios del país adoptó el teletrabajo en respuesta a las medidas de confinamiento. La proporción es mayor en grandes empresas, donde cerca del 45% de ellas implementó esta modalidad. Pues Olga, qué barbaridad. La verdad es que sí hemos visto cómo, la verdad, es agotador. Son agotadoras a veces las jornadas. Y bueno, puede presentarse también algunas actitudes totalmente irresponsables por parte de los empleadores, que también, pues hasta hace poco,
no permitían también que la gente que está trabajando en sus hogares tuvieran unos momentos de descanso. ¿Sí? Y yo estoy segura, Javier, puedo jurarlo totalmente, que eso está afectando también las condiciones de vida de la familia, las relaciones con la pareja, las relaciones con los hijos, si los tienen todavía en casa, y que eso hace que disminuya la calidad de vida de las personas, y esto hace infeliz y desgraciado no solamente al esclavo que está trabajando en la oficina más tiempo, sino también a su compañera de vida, que tiene que estar pues viendo al hombre trabajar todo el día y sin posibilidad de convivencia. O a la mujer, porque también se dan los casos en que las mujeres también están totalmente absortas en su trabajo, y bueno, pues las personas que sufren también son los hijos y el esposo, o la pareja. Amigos y amigas, con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Manténgase en sintonía. Vamos a ver si mañana tenemos transmisiones. Estamos buscando el tema de la vacuna. Estamos pendientes, sabemos que ya está por llegar la vacuna, posiblemente mañana aquí a la ciudad de Ensenada. Sabemos que no están llamándole a la gente a pesar de que nos registramos porque nos dijeron que así sucedería. Así entonces pues tenemos que andar rogando información. Las autoridades no dan la información oficial y pues estamos esperando a ver a qué hora nos informan con precisión, decir ya. Va a haber vacunación, si es cierto, va a ser, porque los rumores están desde la semana pasada, hoy sí, no, hoy no, mañana sí, y así se la llevan, ¿no? Pero esperemos que ahora sí ya se vaya a empezar la vacunación aquí en la ciudad de Ensenada. Ya afortunadamente el programa de vacunación ha ido avanzando, ya vacunaron a los adultos mayores de El Sausal, también del sur del municipio, allá para el valle de San Quintín, Javier, y aquí al sur de la ciudad de Ensenada, Maniadero, todas esas zonas ya fueron vacunados. Ahora aseguran que va a ser vacunado el 100% de la población adulta. 40,000 dosis. De los adultos mayores, ¿sí? De los mayores de 60 años en la ciudad de Ensenada, y pues estamos pendientes de que nos llegue esa información. Si nos llega, ustedes comprenderán que no hacemos programa, nos vamos hechos la raya a que nos pongan nuestra vacuna. Nos pintamos de raya, amigos y amigas. Bueno, pues miren, les daremos la información si tenemos oportunidad de dárselas de manera oficial. Sabemos de manera extraoficial que se van a ubicar 6 lugares dentro de la ciudad, el centro, el casco de la ciudad, amigos y amigas, toda nuestra zona metropolitana va a tener 6 espacios, 6 lugares, van a ser 4 días de vacunación y se van a aplicar alrededor de 40,000 dosis. Así es. Nos vemos, pásala muy bien y buen provecho. Cuatro Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces se encuentran eco. Vámonos.